Bienvenidas y bienvenidos a esta charla previa con los jóvenes compositores seleccionados en la convocatoria 2023. Me alegra que estén acá con nosotros. Vamos a hablar sobre sus obras, sobre la importancia del arte y especialmente pues, sobre lo que nos tiene a todos acá, que es estos trabajos y la creatividad y el trabajo laborioso que tiene cada artista y que a pesar de las circunstancias pues lo logra hacer y logra tener una producción musical importante. Colombia, ustedes si tienen algo que decir o lo que sea, no hay ningún problema, esto no tiene un protocolo muy estricto, simplemente la idea es como conversar acerca de la música. Entonces, bienvenidos sean todos. Mi primer pregunta, para el que quiera contestarla primero, es no son muchos los compositores y compositoras de música contemporánea en Colombia. ¿Qué motivación tuvieron ustedes para irse por este camino? Bueno, pues mi formación es de pianista, entonces pues yo, la música con la que crecí originalmente es la música de Bach, Beethoven, Mozart, y digamos como que en el proceso de formarme como pianista empecé como a encontrarle cierto repudio como a los estudios y a las horas enfrente del piano estudiando como la música pues, de los grandes maestros del siglo XIX, siglo XVIII. Y digamos como que en un acto de rebeldía empecé como a adentrarme más a las músicas de compositores pues ya de principios del siglo XX, mitades del siglo XX y pues también de nuestro siglo, y en ellos encontré como una libertad no solo pues como creativa, estética, sino como en general, que como que instantáneamente me alejó de la rigurosidad de la escuela pianística súper tradicional. Además que pues yo me formé con una maestra rusa y pues el método de estudio allá pues es bien exigente. Entonces pues sí, empecé a escuchar la música de Boulez, de Hércules, de Stockhausen, de Sariajo, de Fernijo, de todos estos compositores. Y pues también yo ya venía como iniciando mi proceso de compositor como desde los 11 años más o menos, que fue como cuando empecé a formalmente escribir música. Y pues ya a medida que fui madurando y ese tipo de cosas, pues ya decidí quedarme con lo contemporáneo, pues que me parece una música fantástica y que vale la pena escuchar. Bueno, pues digamos, ahorita decía que no había muchos compositores colombianos contemporáneos, lo cual en este momento difiero, porque digamos que hoy en día hay muchas personas escribiendo música, como, no sé, digamos, para esta convocatoria hubo casi 30 participantes, para las pasadas había más de 50, entonces creo que el componer y el crear en Colombia es algo que se está haciendo regularmente en todas las edades. Entonces, pues quería como decir eso, porque me parece importante pues que la gente sepa esto, como que es una realidad en Colombia y que la gente está escribiendo música y buena música. Y pues como digamos, con lo que dijo Juan, estoy muy de acuerdo, como el conocer estas estéticas nuevas que en principio son centroeuropeas, pero bueno, nos llegan a nosotros y son como reveladores en el sentido de otros tipos de estéticas alejadas del canon de música clásica, ¿sí? Y pues eso agregando las nuevas experiencias aquí desde Latinoamérica, desde lo que se hace acá, que ya conociendo, no sé, los compositores colombianos o latinos,
no sé, como Coriona Romian o Gracila, para que, ¿no? Es difícil de pronunciar. O aquí en Colombia, no sé, aquí está Johan Hasler, Rodolfo Agosta. Son estéticas muy distintas a las europeas y que nos abren la mente a los compositores jóvenes. Y pues en un momento, en principio de nuestra carrera, pues uno cae siempre como intenta imitar cosas, ¿no? Y ya a medida que uno va avanzando, pues trata de buscar como ideas propias o simplemente van llegando, no sé. En mi caso, pienso que escribir es una fortuna y es un escape para, no sé, la rapidez de la vida, no sé. Y no sé, me parece que escribir es un acto de, no sé, de amor propio, de resistencia, de comunicación, de muchas cosas. En mi caso particular, desde hace muchísimos años soy muy fanático de cierto tipo de rock, cierto tipo de metal, y la transición entre estas estéticas y la música contemporánea suele ser muy suave, porque mucho metal, mucho rock carece de melodías, está más centrado en la textura, utiliza muchísimo las disonancias. Entonces, cuando yo entro a la universidad y descubro el ensamble de música contemporánea de la SAP, de la Universidad Distrital, pues me encanta lo que hacen y decido entrar. Y ahí es que empiezo a componer música contemporánea. Y esa sería mi experiencia, básicamente. Por eso tomé la decisión. Quiero aclarar que también estoy de acuerdo con Andrés en ver cómo poco a poco, cada vez más, hay más gente que se dedica a esto, a componer esta música. Acaban de entrar 2 personas con una larga trayectoria en eso. Y sí, eso quería decir. Pues yo no quise empezar como respondiendo a esta pregunta, básicamente porque la estética bajo la cual yo trabajo no es contemporánea. Entonces, claro, primero quería como que mis compañeros hicieran como su intervención. Sin embargo, también estoy supremamente de acuerdo en que los compositores hoy en día de todas las edades están en todos los rincones de Colombia y en todas las estéticas posibles. Y me parece que este tipo de espacios son supremamente importantes y relevantes para que la escena misma, pues, de los compositores y de la música colombiana, o sea, en la estética que sea, empiece a surgir aún más y a tener más proyección nacional e internacional, diría yo. Entonces, bueno, sí, o sea, y ya mi formación pues como compositor, en realidad, y por eso yo creo que no escribo en esta estética, es porque yo en realidad, yo compongo porque me gusta, o sea, y por casualidades de la vida, pero yo soy trompetista en realidad, y eso fue lo que estudié. Entonces, yo creo que por eso mismo, y dadas las necesidades mías, como trompetista, tuve que empezar a escribir como para mis propios ensambles y todo esto, adaptando mucho de la música tradicional colombiana. Entonces, básicamente, en eso se basa lo que yo trabajo. Y ahorita mismo, pues lo que estoy intentando hacer es como traer un poco de las diferentes estéticas y otras corrientes para unirlo con la música colombiana y tal vez darle un tinte que no digo que vaya más allá o más acá, porque pues, no creo que eso sea un tema de dimensiones, pero sí que tenga como una connotación académica importante que le pueda dar proyección. Entonces, bueno, básicamente se basa en eso, en música tradicional colombiana y un poco de las músicas latinoamericanas. Esa es como mi experiencia. Hablemos un poco de los retos que tuvieron que enfrentar con este formato de clarinete y piano. Quisiera saber primero qué reto tuvieron que enfrentar con este formato, entendiendo que el clarinete pues, es un instrumento bien versátil y tiene muchas posibilidades. Entonces, ¿cómo abordaron ese reto? Hace muchísimo tiempo que no componía una pieza sin trabajar directamente con intérpretes. Ese fue el primer reto puntual. Yo estoy muy acostumbrado casi desde que empecé a trabajar con intérpretes y empezar a hacer las exploraciones directamente con estas personas. Esto no fue el caso, y pues
mi música tiene la particularidad, me gusta mucho explorar los instrumentos, una cosa muy particular de los instrumentos con mucha profundidad. En este caso, lo que quería explorar era la resonancia que se podía generar por la relación del clarinete y el piano. La idea original, ustedes estaban, no funcionó, y de eso nos dimos cuenta en la primera sesión de lectura, y tocó realmente cambiar muchísimas cosas de la pieza, manteniendo pues la idea original. Entonces creo que eso se da en gran medida por esta necesidad que tengo de trabajar directamente con intérpretes, porque digamos que siento que ese es el trabajo colaborativo que me interesa, y eso para mí fue un reto, fue un fracaso en cierta medida, pero pues como todo fracaso es una oportunidad para hacer cosas nuevas, replantear cosas, modificar lo que es necesario, y pues al menos quedé contento con lo que van a escuchar esta noche. Bueno, pues digamos que a los instrumentos ser tan versátiles como el piano o el clarinete, tener tantos timbres, pues siempre supone como un reto porque hay muchas posibilidades. Entonces, digamos que pues por mí sería como la única problemática, ¿no? Como tantos colores, tantas posibilidades, tantas opciones de hacer cosas. Entonces, no sé, para mí ese fue el reto como qué usar de estos instrumentos, ¿no? Digamos que mi acercamiento a los instrumentos es más o menos parecido al de eso, pero muy diferente, porque también me gusta como coger cositas y como explorar mucho, pero de verdad que en el concierto va a ser como algo muy distinto, pero es interesante como un pensamiento más o menos parecido puede resultar en cosas tan distintas. Entonces pues va a ser muy interesante en el concierto como las diferencias de las obras que van a escuchar. Bueno, pues a mí me pasó más o menos como lo contrario a Jesús. Pues yo estoy acostumbrado a escribir la obra, y pues cuando llego a ensayo, pues ya la obra está, ya es cuestión como de pulir cuestiones de interpretación y ese tipo de cosas. Entonces pues el desafío para mí en esta ocasión se trató como de modificar cosas en el ensayo, volver al estudio, reescribir pasajes y ese tipo de cosas, bueno, teniendo en cuenta como las posibilidades que tienen los instrumentos. Entonces, sí, digamos como que esta experiencia pues abre las puertas a ya como que llegar a los ensayos y dejar que las obras como que florezcan con los comentarios de los intérpretes, con cosas pues que estén abiertas a cambio y a exploración, todo ese tipo de cosas. Ya menos como sí, como que no limitarlo a un aspecto muy controlado, pues que también es algo como que a raíz de los ensayos que tuvimos con Chepe y con Diego, como que ella empieza como a flexibilizarse en como esa necesidad de tener el control sobre la música, y dejar como que a medida que bueno, se va ensayando pues hayan cambios, y pues que el resultado en concierto pues sea como como constancia de esos cambios que se le hicieron a la música. Yo vengo del mundo de las bandas, entonces en el mundo de las bandas los clarinetes son como los violines en una orquesta. Entonces digamos que para mí en esos términos de retos no considero que haya sido como muchísimo, en realidad, porque conocía mucho el instrumento y he tenido mucho acercamiento al repertorio del mismo, y he tenido la oportunidad de escribir para ensambles de clarinetes. Lo que representó en mí pues, un reto muy grande en esta convocatoria, y pues que admiro mucho de mis compañeros y de mis maestros, es que digamos que yo no entendía ciertas cosas respecto a, y no entiendo todavía en realidad, respecto a anotaciones gráficas en las partituras, hacer un poco más riguroso, más explícito, que me imagino que son cosas en las que se ahonda mucho cuando se hace el oficio de compositor como tal.
Entonces, digamos que eso fue como el reto más grande que yo tuve, no el discursivo, sino más bien como el de fondo que tiene que ver con la partitura, y muy enriquecedor en realidad. La diferencia absoluta en cada uno de los estilos. En el caso de Andrés y de Juan, como esa idea de diálogo, muy interesante. Por ejemplo, quisiera que nos hablaras, Andrés, del hip hop y este término beef, y cómo plasmaste eso, que es una idea totalmente urbana, a una creación nueva. Y en el caso también de Juan, de ese diálogo, también el piano y el clarinete, y después ya más adelante preguntaré por otras cosas, pero principalmente quisiera que hablaran sobre el diálogo, los dos. Digamos que beef precisamente nace de esta cultura en Estados Unidos, en el hip hop, cuando las personas como que están involucradas en el duelo, como que empiezan a usar como palabras sueces. Y pues también la obra está inspirada en pues, una serie de televisión que se llama Beef, y que me pareció muy buena y se la recomiendo. Está en Netflix. Y pues es loco también esto, porque o sea, una persona del siglo XXI pues también se puede inspirar como de estas cosas que son muy comunes en nuestra vida, que es como ver televisión. Y pues esta serie me planteaba esta serie como de duelos que están ocurriendo en todo momento, junto con el término beef de Estados Unidos. Entonces, pues lo que quería plasmar en mi obra era básicamente tipos de beef o tipos de disputas que se pueden presentar como en la vida real por cosas muy ínfimas, ¿no? Como, no sé, como discusiones que uno tiene muy bobamente, no sé, con su pareja, como desconocido. Entonces quería como que el piano y el clarinete pudieran dialogar de esta manera y pues de pronto la obra puede tener un tono medio sarcástico, porque pues para mí me parece muy poco cuando nos peleamos entre humanos. Entonces, sí, de pronto pueden sentir eso cuando escuchen la obra. Noté inmediatamente cómo jugabas como con los planos dinámicos y como tímbricos. Quisiera que nos contaras un poquito cómo tradujiste esta idea de disputa, pero ya puramente a la música. ¿Qué recursos utilizaste? Pues digamos que cada movimiento trabaja como un timbre en particular. Digamos, el primer movimiento, pues por explicarme, digamos, trabaja este color del slap tongue en el clarinete y pues cómo podía el slap tongue como relacionarse con el piano. Entonces, no sé, de pronto jugar con los sonidos cortos y crear una discursiva como medio puntillista, que, no sé, que me permitiera como entablar un diálogo en el que ni el clarinete ni el piano se dejan hablar, por así decirlo. Como que uno está intentando decir algo y el otro, no, pero espérate. Es como que nadie se entiende. Pues en mi pieza, digamos, como que el concepto de diálogo está presente de una forma un poco más teatral. Bueno, en el sentido de que no es como tan literal como en la pieza de Andrés, que suena como dos personas discutiendo, sino que es un constante como vaivén de dos planos. Bueno, la pieza se llama El Canto de las Furias y está inspirada en tres seres de la mitología griega, que bueno, se llaman las furias, también se les llaman las erinias, pues que son estas entidades femeninas de la venganza, que se encargan de ejercer como el castigo divino sobre aquellas personas que cometen crímenes mayores o parricidio. Y pues el concepto de diálogo en la obra está como dispuesto a manera de víctima y victimario. Entonces, digamos como que es esta constante interacción entre el piano representando el victimario, el victimario, y el clarinete siendo la víctima. Hay algunos momentos en los que sí hay como algunas depicciones literales, como por ejemplo en el clímax de la obra, que el clarinete sube a su registro más extremo, simulando un grito, mientras que el piano está haciendo figuraciones como bien
bien llenas de clústeres súper distorsionadas. Sí, digamos como que no es así tan literal, sino como más conceptual, más teatral, más expresivo. Y sí, pues yo creo que el resultado final pues está aceptable. O sea, definitivamente le haré unas cuantas revisiones más a la obra, pues para ya estar como 100% satisfecho con, bueno, como con la forma en la que quise retratar estos dos como personajes que interactúan como en el ballet de la obra. Me llamó mucho la atención esa clave de Fa como el siglo XIX. Quiero que nos cuentes un poquito por qué la pusiste, no logré encontrar como... Nadie entendió eso. El maestro Johan seguirá odiándome por utilizar grafías antiguas en mis partituras, pero digamos que ahí ya es una cuestión más de estilo personal a la hora de editar las partituras. Pues, o sea, me parece que queda bonito, que como que le da, no sé, cierta elegancia a la partitura, porque la clave de Fa pues, es este churumbelito súper bonito, con un montón de ornamentos. Pues, Okay. sí, no es más cara que sustancia. Hablando de... Siempre me ha fascinado mucho en los compositores cómo funciona este imaginario sonoro y después la realidad de las obras. En el caso tuyo, por ejemplo, Jesús, que utilizaste esta obra, la resonancia, también como un agente importante, ¿cómo pensaste ese, pues no se puede decir diálogo, pero como ese resultado sonoro en tu cabeza sin tener, por ejemplo, los espacios disponibles para saber cómo realmente iba a sonar la resonancia de la sala de conciertos o incluso la misma resonancia del piano? Pues supongo que en cierta medida es pues, experiencia, como el banco de sonidos que uno empieza a generar con el paso del tiempo. Creo que lo más importante es ir a conciertos, sin lugar a dudas. Y trabajar directamente con intérpretes. O sea, creo que esas dos cosas lo empiezan a generar a uno poco a poco. Primero un sistema de pensamiento y una forma de imaginar la música que así como pues, digamos, no sé, se pueden cerrar los ojos e imaginar un amarillo, uno también puede cerrar los ojos e imaginar una nota larga o una resonancia. Las cosas muchísimo más inmediatas de cómo va a actuar. En mi caso en particular, lo que decía, es súper importante el trabajo directo con intérpretes, porque a veces son cosas muy minuciosas, o sea, sí, lo que decía Andrés, las piezas son muy diferentes, la mía se concentra en esta idea de la resonancia y son 11 minutos prácticamente trabajando ese tema con una relativa profundidad. Entonces, yo me imagino ciertas cosas y después se trabajan directamente con intérpretes y se prueba si funcionan, si no funcionan, qué se puede hacer para que funcionen mejor, qué le hace falta, qué le sobra. Básicamente sería esa la respuesta. Cuando miré tu partitura, hay un inicio bien largo, notas muy largas. En ese caso, el clarinete, el reto para el clarinete, me imagino que en respiración debe ser, no sé si utiliza la respiración circular o cómo funciona, porque me pareció pues largo ese inicio, pero mi pregunta va a ¿qué retos crees que tiene el público con una obra que tiene tiempos tan largos? Entendiendo que estamos en una era de una atención muy corta y pues que posiblemente el público acostumbrado a videos de 5 segundos, era de TikTok, etc., estas obras pues son retadoras en ese sentido. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué retos tiene esta obra en ese sentido? Pues primero, sobre el comentario del clarinete, Sí. poder respirar cuando lo necesite, no me incomoda que pare, rearticule, pues es
una persona y normalmente las personas necesitan respirar. Y por las delicadezas del sonido a veces la respiración circular corta, se siente la diferencia, entonces bueno, pero eso es aparte. Sí, evidentemente siento que es un reto, fue algo que Johan me cuestionó, no, me cuestionó desde el principio, y mi respuesta a eso es que pues cuando uno se enfrenta a una pieza así, creo tiene dos alternativas. La primera es aburrirse, que es completamente válido, creo que posiblemente a muchas personas les pasará. La otra es entender que no va a pasar nada más y solo disfrutar el sonido. Y pues Andrés dijo en algún momento que componer es un acto de resistencia. Palabras de Graciela Vázquez. También creo que es eso, es una forma de, pues es que venimos acá a escuchar y no necesitamos estar no necesita el foco de atención estar cambiando todo el tiempo para escuchar. Uno puede quedarse escuchando una nota 40 segundos, creo que es lo que pasa. Dentro de esa nota hay un montón de cosas muy chiquitas que están pasando y es ese desarrollo el que a mí me interesa y al que creo que otras personas pueden interesarse. Entonces, bienvenida a las personas que se quieran aburrir. Mi invitación es solo disfruten y ya. Muy bien. Daniel, tu obra, inspirada en esta cordillera de los Andes, hablas que mencionas que utilizaste varios géneros para representar diferentes lugares de esa cordillera. Quisiera preguntarte por qué escogiste ese tipo de géneros, qué relación tuviste con esos lugares y los géneros. Yo creo que bonita, o sea, porque esta obra yo la escribí en realidad no para la convocatoria, sino que la escribí pues para una persona muy especial para mí, que toca clarinete, y era un regalo en realidad. Entonces a esa persona le gusta mucho la naturaleza. Entonces dijimos, bueno, ¿qué elemento de la naturaleza vamos a agarrar y en la que nos vamos a ir? Entonces, claro, tuvimos muchas opciones, tuvimos el mar, montañas, todo ese tipo de cosas, pero al final yo le dije, como mira, o sea, yo quiero hacer una exploración, pues para mí también, con los ritmos latinoamericanos que no he trabajado mucho, o sea, yo quiero hacer algo latinoamericano, o sea, ¿qué tal si hacemos una suite? Entonces, ¿qué elemento natural existe que conecte Latinoamérica? Entonces ahí fue donde surgió la idea de los Andes. Y entonces dijimos, claro, o sea, es que una obra de 12 minutos que dura y que son solamente 3 movimientos no puede comprender toda la cordillera de los Andes. Y yo hablando con Chepe, yo le decía, yo quiero hacer como un Andes 2, o sea, como coger otras regiones, otros países. Pero entonces básicamente lo que hice fue escoger punta y punta y el corazoncito jaló también para coger a Colombia. Entonces por eso tenemos Argentina, Colombia y Venezuela. Entonces ya después de escogidos los países, digo, listo, ¿qué punto de la cordillera sería como bonito retratar? Entonces de Argentina cogimos un volcán que se llama Ojos del Salado, que queda ahí en la frontera entre Argentina y Chile. Entonces prácticamente la misma música, o sea, un volcán que es algo así súper imponente, diría yo. Argentina, pues, prácticamente me decía como que intenta escribir un tango. Luego Venezuela, bueno, Venezuela es el último, pero el último que me se fue en Colombia, pues porque es más cercano. Dijimos, bueno, ¿en dónde termina la cordillera? O sea, y hay un estado de Venezuela que se llama Yaracuy, y ahí termina la cordillera. Y Venezuela, a mí me encanta el merengue venezolano. O sea, me parece súper particular un ritmo folclórico que esté escrito en 5 octavos. Entonces dije, no, quiero también intentar escribir algo que tenga que ver con merengue venezolano. Y necesitaba un movimiento contrastante. Yo no soy de Manizales, pero vivo allí hace mucho tiempo. Y allá está el Nevado y está el páramo. Y los páramos, pues, son realmente importantes para el mundo como tal. Y allí se encuentran los bosques de niebla. Y dijimos, bueno, bosques de niebla, que es súper contrastante. Y así fue la idea de la obra como tal. Entonces, creo que olvidé el foco de la pregunta. Pero esa es la historia de la obra, básicamente. Quisiera preguntarte cómo eludes el riesgo de utilizar
los géneros, estos géneros, sin recurrir como al cliché o lugar común de estos géneros, sino lograr como algo original? Simplemente yo no digo que escribí ningún merengue venezolano, ni que escribí un tango, ni que escribí un pasillo. O sea, no me meto en ese pequeño círculo donde tienes la etiqueta y te van a juzgar por esa etiqueta. Simplemente escribo mi música basada en sitios, en lugares que ni siquiera conozco, solamente son como impresiones, y que cogen varios elementos, y uno de esos elementos importantes son géneros que tengan pues, que ver con el país, con la región. Y ya, entonces esa es como mi manera de evadir y pues de hacerlo todo desde el respeto máximo pues, al folclore, pero sin traicionar lo que soy como músico. Juan, hablando también de tu obra, tuviste tus referentes de Oliver Messiaen, de Stravinsky, y también un referente de Bambuco y Currulao. Cuéntanos cómo fue esa integración. Pues digamos que primero cabe aclarar que esta es una obra pues, que ya tiene un añito de existencia. O sea, digamos como que no la escribí directamente para la convocatoria, pero al mismo tiempo le hice modificaciones para la convocatoria. Y digamos como que de ese año para acá mi estilo ha cambiado un montón, siempre está evolucionando a medida que voy descubriendo cosas nuevas. Pero digamos que en esa época, bueno, y desde siempre me ha fascinado la música de Olivier Messiaen, de Bela Bartók y de Stravinsky, especialmente la de Messiaen, teniendo en cuenta como esta sonoridad francesa súper colorística que tiene la obra. Digamos como que en ese sentido, pues toda la lógica de los famosos modos de transposición limitada que utilizaba Messiaen como fundamento armónico de toda su música, pues eso fue un recurso que sobreexploté en esta obra. Pues lo mismo Stravinsky. Mi obra fue la única que utilizó un clarinete diferente al de si bemol. Esto cogiendo como inspiración las 3 piezas para clarinete de Stravinsky, en las que él utiliza pues, este instrumento con un timbre mucho más oscuro, con un registro mucho más, ligeramente más grave y menos agudo. Y bueno, pues con lo de los ritmos colombianos, ese es un debate chistoso, porque cuando estaba escribiendo la obra, como que dije, no, pues aquí hay un currulao y ese tipo de cosas, lo puedo escuchar. Bueno, ya escuchando la obra en vivo fue como, ay pucha, esto no suena como un currulao, esto es una clave caribe. Entonces fue como, bueno, entonces realmente como que no es necesario responder la pregunta porque sí fallé de la manera más miserable intentando replicar estos ritmos y terminó siendo una clave. Hablemos un poco de la edición del software que ustedes utilizan para la edición de partituras. Cada vez conozco más testimonios de compositores que buscan nuevos softwares todo el tiempo porque encuentran limitaciones en algunos. Cuéntenme cómo fue su experiencia con esto, si tuvieron que recurrir a otras cosas. ¿Quién quiere empezar? Aprovechando que tengo el micrófono, pues yo en términos de software he probado todos. Finale, Sibelius, Dorico y MuseScore. Pues hay muchas partituras como que he editado y pues he hecho en los diferentes programas, pero muchos me van a detestar por lo que voy a decir. Andrés ya me detesta, porque decidí quedarme con el
con el que llaman el software amateur para compositores primerizos, que es MuseScore. Pero, pues, o sea, precisamente por lo que es como tan fácil de utilizar, como que no tiene tantas como cosas escondidas y ese tipo de funcionalidades que uno tiene como que aprender a medida que va familiarizándose con el programa, pues lo hace muy sencillo de utilizar. Y pues también cuando ya sabes craquear el sistema de la manera más no sé qué, de la manera más burda, pues ya es muy sencillo escribir obras que a nivel de grafías son equiparables a, yo que sé, a una pieza de yo que sé, Fernie o compositores así que tienen partituras como con unas grafías súper exóticas y ese tipo de cosas. Entonces, pues es el que me funciona, se me ha dado bien, ya sé cómo craquear el sistema, entonces pues es el que utilizo para hacer todas mis partituras y pues el que en este momento estoy utilizando para hacer mi música como más experimental. Pues yo he utilizado, pues comencé utilizando Finale hace mucho tiempo y en este momento estoy utilizando Sibelius y pues me parece que es lo mejor. Creo que es muy versátil, puede hacer de todo, gráficas, lo que sea, y en caso tal de que tengas que hacer pues, cosas más gráficas más difíciles, pues puede ser Adobe o simplemente puedes usar tu mano para dibujar, no sé. Entonces, sí, me parece que pues, en mi opinión personal y en mi experiencia, pues me parece que es pues, lo mejor. Aunque mucha gente utiliza Finale y lo utilizan muy bien, como que hacen partituras increíbles. Para mí esas dos son como las mejores como software de edición que hay hoy en día, pero porque solo conozco esos dos, y Dorico y MuseScore. También lo conozco, pero si soy honesto nunca lo he utilizado. Bueno, digamos que por la estética que yo manejo y todo esto, pues no necesito como hacer gráficas ni, afortunadamente, porque soy malísimo con todo este tipo de cosas. Entonces no, o sea, yo empecé con Finale hace muchos años y ahí estoy. Y alguna vez me descargué el Sibelius, pero jamás lo he abierto. Pues simplemente porque ya le cogí como el ritmo a Finale y para lo que estoy haciendo está súper bien. Entonces es más como pereza tal vez como de descubrir el Sibelius, que sí me han hablado muy bien de él. Pero ya, Finale, siempre Finale. Esta conversación la tuvimos varias veces. Yo nunca he trabajado en un programa diferente a Finale, o sea, no tengo ni idea ni siquiera de cómo son las interfaces. Lo que yo hago es, yo compongo a mano y con el paso del tiempo he ido descubriendo cómo hacer las cosas en Finale, básicamente. Uno aprende a importar librerías diferentes, hacer pues, un montón de maromas, tal cual lo que decía Juan, es aprender a craquear el sistema. Y pues a mí la edición de partituras me encanta. He tenido la fortuna de editar mis propias partituras, pero también las de Rodolfo Acosta, Juan Camilo Vázquez editado, he editado acá en Palacios, en Bolivia. O sea, es un tema que realmente me encanta muchísimo y ir descubriendo cómo aprovechar Finale para hacer lo que quiera es muy rico. Aunque últimamente como el último año y medio, he empezado a utilizar Finale como base estructural y le integro muchísimo el uso de Illustrator porque simplifica mucho algunas cosas. O sea, me acuerdo que, no sé, hace 2 años para la edición de un cuaderno de partituras de la Distrital tenía que hacer un montón de líneas curvas y en Finale me demoré muchísimo tiempo. No entiendo en serio cómo lo logré, o sea, fue una cosa absurda, pero ahorita hace poquito que edité una partitura de Juan Camilo Vázquez haciendo exactamente lo mismo con Illustrator, pues fue supremamente rápido y cómodo. Entonces sí, he ido como a aprender a mediar entre estas dos plataformas, me ha parecido muy bueno. O sea, no puedo hablar mal de MuseScore porque ni siquiera sé qué es MuseScore, o sea, sé lo que es, pero no tengo ni idea de cómo se ve, para qué sirve, qué logra hacer, nada, ni idea. Bueno, se nos acaba el tiempo. Para finalizar, quisiera que nos contaran un poquito, pues que invitaran al público y en breves palabras,
lo que quisieran decirle antes de presenciar estas obras. Primero, quiero decir que hace mucho tiempo creo que no estaba en un concierto tan diferente, que en donde cada pieza es tan variada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues primero, una invitación a disfrutar esa diferencia, creo que es importante. Y particularmente hablando, digamos, de la obra que compuse, no, lo que dije ahorita, una invitación a de pronto solo cerrar los ojos y escuchar cosas muy sutiles que están pasando todo el tiempo, que es a la larga como la vida. Entonces, ese es lo que tendría que decir. No, pues en mi caso, yo no tengo nada que decir. No quiero predisponer al público con cosas que puedan o no pasar. Enseñanzas de explicar como muy a detalle como lo que pasa en una obra y ese tipo de cosas. No. No, sí, pues también que escuchen, pues es una obra bien expresiva, bueno, en mi caso, yo que soy sinestésico, pues para mí es una obra muy colorida, pues ahí también se lo dejaré al público, y sí, eso. Pues yo, en mi experiencia personal, un concierto es un momento como de parar, no sé, como de, no sé, conocerse uno mismo casi. Como que no está escuchando música, pero casi que durante esa escucha hay miles de pensamientos en la cabeza, miles de cosas. Pues invito a que disfruten ese momento, ¿no? Un momento de parar, pues uno no está mirando el celular, no está escuchando música. Bueno, se está escuchando música. O sea, como... de otra manera. Es simplemente una forma como de parar y disfrutar. Bueno, no, yo también pienso que ir a un concierto y escuchar obras es algo muy introspectivo, y yo siento que aprendemos más de nosotros mismos que de lo que escuchamos cuando estamos en un concierto. Entonces, bueno, no, pues yo creo que la invitación es simple. O sea, el concierto a mí me parece, yo apenas ayer pude escuchar en realidad como las obras de todos. Me parece un concierto muy variado, donde van a haber 1000 sensaciones, y yo creo que no estamos acostumbrados a conciertos tan diferentes realmente, pero también eso va a causar que tengamos muchas emociones, ¿verdad? y que entendamos todo lo que está pasando desde 1000 perspectivas. Entonces, bueno, la invitación es esa, básicamente. Y ya, pues como a título personal, yo creo que no tengo mucho que decir. O sea, la obra es como demasiado, pues como un volcán, ya, un bosque ya. Entonces, nada, yo creo que no tengo nada que decir ahí, en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ustedes por venir a esta charla previa. Los invitamos entonces al concierto.